capítulo 6. Hoy vamos a aprender un principio rector en la vida de los cristianos. Este principio es como una llave que te abre puertas donde están cerradas, que hace camino donde no lo hay, que saca aguas en el desierto. Si tú aprendes en esta noche, tardecita ya, por esta palabra, tomas la actitud, la determinación de caminar y actuar en ella, tu vida, te lo aseguro hoy, en el nombre del Señor, nunca más será la misma. No vas a estar exentos de tribulaciones, de aflicciones, porque es necesario que a través de ella entremos al reino de Dios. Pero sí te digo, en el nombre del Señor Jesús, te irás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así que presta atención, porque vamos a meditar en las Escrituras, vamos a leerlas muy detenidamente y vamos a meditar en ellas. San Juan capítulo 6. Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, es decir, la costa que da a una zona llamada Tiberias o Tiberías, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, es decir, un cerro, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó los ojos desde ese cerro donde él estaba, alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud de personas. Y dijo a Felipe, uno de los discípulos: mira, Felipe, ¿ves esta cantidad de gente? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Estaban en una zona desértica, sobre un cerro. Habían más de 5.000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Y el Señor le pregunta: ¿ves este problema natural, Felipe? Esta gente come. La manera de resolverlo no es poniendo una panadería. La manera de resolverlo es que hay que comprarle pan. ¿De dónde compraremos pan? Y lo enfocó a Felipe en un problema natural, como es alimentar a la gente, y resolverlo naturalmente, que es comprar pan. Tienes hambre, no tienes una panadería, ¿qué haces? Sales en busca de pan, o sales a pedir pan, pero ahí no había quien pedirle, o vas a comprarlo a una ciudad cercana para darles pan. Así el Señor le enfocó el problema a Felipe. Pero esto, miren lo que dice el versículo 6, pero esto le decía a Felipe para probarle. ¿Para qué se lo decía? Para probarle. ¿Y tú te crees que contigo no pasa igual? Le decía esto ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. ¿No te consuela a ti que el Señor ya sabe lo que va a hacer contigo y con los problemas tuyos? Tenemos un problema, Felipe. Esto no nos resuelve nadie. ¿Cómo hacemos para resolver esto? A ver, Felipe, ¿cómo lo resolverías tú? Dice, ni teniendo 200 denarios, es decir, 200 jornales de un trabajador de la época, ni con 200 jornales le daríamos de comer a toda esta gente. Pero el Señor sabía lo que había de hacer.
Grábate esto en la mente. El Señor sabe qué es lo que va a hacer contigo y con tus problemas y con tus dificultades. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor sabe. Mire, si me permitiera, estaría media hora diciéndote lo mismo, después me iría y ya estaba el mensaje. El Señor ya sabe lo que va a hacer contigo. Él ya sabe qué es lo que va a hacer con tus problemas. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Y si no hay nada difícil, todo es fácil, todo es posible. Si no es difícil, ¿qué es? Es fácil. Y si para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles. For God all things possible. Para Dios todas las cosas son posibles. Bien, repito, el Señor sabía que era lo que iba a hacer. Decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían. Esto representaría algo así como, ¿cuánto es un jornal de 40, 50 dólares de un trabajador, ¿no? Y $10,000 en pan le daría a esta gente para poder suplir sus necesidades. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, 2 pirañitas ahí, 2 mojarritas. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Recordemos que el Señor sabía lo que iba a hacer. Y acá nos empieza a decir qué es lo que va a hacer. Hagan recostar a la gente. Tranquilícense, muchachos. Porque vieron cuando la gente quiere hablar y quiere resolver problemas, todo. No, yo digo, no, pero para, no, yo pensé primero. No, déjenme hablar. ¿Qué dijo el Señor? Recuéstense. Tranquilícense, muchachos. ¿Cierto? Él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que mandó a hacer? Que todo el mundo se siente. ¿Se siente para qué? Para comer. Porque en aquel tiempo no se comía como se come ahora en las mesas. Yo vengo de una familia de árabes. Mi bisabuelo vino de Medio Oriente, concretamente de un pueblito llamado Dajara, que es frontera entre Siria y Líbano, muy cerquita de donde el Señor se le apareció a Saulo, que lo llevó del caballo, muy cerquita de la mar. Y hace cuestión de 2 años vino uno de nuestros parientes de allá, Hasem Elón, porque quería conocernos. Y nos trajo fotos del hermano de la abuela. Ahí estaba con el turbante, ahí estaba con sus vestiduras y sus atuendos típicos del Medio Oriente, y sentado en el suelo, porque ellos comen aún hoy en el suelo. Ellos se recuestan, así sobre un costado, no voy a hacer ahora. Usted más o menos entiende porque no es lo importante del mensaje. Y ellos se recuestan así sobre un lado y comen y beben. Entonces el Señor le dijo que se recuesten, pero no era para que los viera mejor, si se estaba muy cerca. No, era prepárense para comer. Recuerden que el Señor sabía lo que iba a hacer. Naturalmente no se podía resolver el asunto, porque para la razón humana se necesitaban 200 denarios, $10,000 y nadie los tenía. Para la mente natural no había una resolución fácil, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Continuemos. Hacer recostar a la gente, voy en el versículo 10. Y había mucha hierba en aquel lugar,
y se recostaron en número 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían le dieron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas, una cesta para cada apóstol. Eran 12. De los 5 panes de cebada, dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y miren ustedes, el Señor, después de esto, en el versículo 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado con ella, con sus discípulos, cuando sus discípulos se fueron del lugar donde habían comido el pan, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Aquí este versículo recalca que comieron el pan y se saciaron porque el Señor dio gracias. El Señor sabía lo que iba a hacer. Los preparó para comer y dio gracias. Ahora usted me dirá: pastor, ¿y a dónde va con esto? Yo estoy viendo que aquí la clave, la llave de este milagro, de este imposible hecho posible, es la gratitud. La gratitud fue lo que el Señor dijo que sabía que iba a hacer. Es muy sencillo. Esto es imposible. El Señor no se puso a cuestionar y decir: ¿para qué vinieron aquí? ¿Quién los mandó venir? Si nos zafamos de allá, del otro lado, de Galilea, y nos venimos a Tiberías para estar un rato tranquilos, ¿quién los mandó venir? No obedecieron a Dios. El Espíritu Santo me les dijo que venía. No se puso a cuestionar esto. ¡Qué inmaduros espiritualmente! Si estuvieran maduros y se dejaran guiar por el Espíritu, no hubieran atraído. Y ahora yo, ¿qué hago con esta cantidad de gente? Me tienen pepe. No dijo eso. No le echó culpa a los discípulos. No se calentó con los discípulos. Ustedes me tenían que haber dicho con tiempo que esta gente no iba a seguir. No se puso a buscar cabezas de nadie. No se puso a culpar a nadie. No se puso a cuestionar si realmente estaba en el lugar de Dios allí. El Señor dio gracias. ¿Cómo dar gracias por una situación así? El problema no es la situación, sino la actitud que yo tengo hacia la situación. Y mi actitud hoy está marcada por ese pasaje, que es ser agradecido. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, las que son buenas y las que para nosotros son malas. ¿Estás ahí? No te vayas, no te duermas. Porque algunos que hoy Josías se levantó como a la 1. Digo, levántate que son la 1 de la madrugada. Y vine así medio dormido y dice: papá, es que me tomé la promesa que el Señor nos habla en sueño. Hasta ahora no me habla, yo voy a dormir un poco. Tienen letra para todo. Dicen: qué brava la doncella. Qué brava. Tú no sabes lo que es estar acá por 16 años. Ya ni te acuerdas tú.
terrible. Es como una guerra, papá. El Señor sabía lo que iba a hacer. Es un consuelo ya saber que el Señor sabe lo que va a hacer. Es un consuelo. Tú no tienes que estar caliente, fastidiado, endemoniado, echándole las culpas a nadie. Tienes que tener un fortísimo consuelo en saber que el Señor sabe aunque tú no sabes. Ahora, ¿qué pasa? Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. ¿A quién se le ocurriría en semejante problema empezar a dar gracias? A la mente natural eso es locura. Pero para los que creemos en la palabra de Dios y andamos en el Espíritu, eso es poder de Dios. Poder de Dios para la provisión. Poder de Dios para ser saciados. Poder de Dios para ver la gloria de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios para traer la gloria de Dios a esas circunstancias. No me entienden. Síganme los buenos. Ahora escucha. La causa de ese milagro de provisión y de salir adelante en medio de semejantes circunstancias fue la gratitud. Ahora, ¿qué es la gratitud? Escucha bien. Your attention, please. Su atención, por favor. Escucha en el nombre del Señor. La gratitud es la actitud nuestra interna que surge de reconocer los favores y el bien que nos han hecho. Y actuar en recíproca, actuar en agradecimiento, sea por palabras o sea con hechos. Tener un corazón lleno de gratitud es tener un corazón sensible a reconocer cuando alguien me da algo o hace algo por mí. Es tener un corazón dispuesto a agradecer con palabras y con hechos el bien recibido. No para recibir un bien, sino porque ya lo recibí. El Señor Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dijo, antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y Lázaro pedía ahí. 4 días pidiéndolo, unos gusanos del tamaño del dedo. Si el Señor no viene antes, también a nosotros nos alcanza. Ni les cuento. No me quiero ir de aquí. Será para otra vez. Escucha bien. Lázaro estaba ahí enterrado y el Señor daba gracias. Porque Dios siempre le escuchaba. Clama a mí, yo te responderé. Las acciones de gracia las tenemos desde el mismo momento en que vemos en el Espíritu determinadas cosas. Una persona ingrata se caracteriza porque no ve lo que otros hacen por ellos. No lo valoran porque no lo ven. Lo que tú no reconoces que te dan y no eres agradecido con ellos, no lo celebras, no lo festejas. Y aquello que tú no celebras ni festejas se aleja de ti. ¿Estás ahí? Aquello que tú no reconoces que es un bien que se te da. Es tan común ese bien, porque lo ves ahí. Y hasta que no te falta, no te das cuenta, no se te da el proceso. Pero la persona agradecida tiene los ojos abiertos, que se levantó hoy a la mañana y su cuerpo está sano. Se levantó hoy a la mañana y se dio cuenta que había dormido bajo el techo, que puso el ventilador
que se puso una ropa, que se arregló el cabello, otro ni cabello tiene. No piensen mal. No lo dije por eso, porque toda asociación con la realidad es mera casualidad. Debemos, la persona que es agradecida ve. Nuestro Dios es un Dios agradecido. Un vasito de agua que le dieron a un profeta, por tanto el profeta de Dios tiene recompensa. Esa recompensa es la recíproca de Dios, el agradecimiento de Dios porque se lo dicta a uno de los de ellos. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios es un Dios agradecido. Él no nos manda a hacer algo que Él no es. Él es un Dios agradecido. Él es un Dios agradecido. Tú haces algo por Él, que no es nada comparado con lo que Él ha hecho por nosotros, y Él te lo agradecerá, te lo recompensará. Tú lo buscas, a Dios le es una honra que lo busques. Él es galardonador de los que le buscan. Dios galardona, tiene como recíproca cada vez que tú haces algo por Él, algo que le honra, algo que le sirve a Él. Dios como recíproca y agradecimiento te recompensa por ello. Nosotros no recompensamos para recibir, no damos en este caso para condicionarlo a Dios que nos da, no, sino que las acciones, es más que las palabras, las acciones de gracia, es más que las palabras, las acciones, la palabra acción denota obra, hechos de gratitud que hacemos, son por lo que ya hemos recibido. ¿Me van siguiendo? Bien, continuemos. Ahora, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Ahora sabemos lo que es ser agradecido, que puede ser en palabras o en hechos, y que tiene que ver con reconocer favores y bienes que Dios nos ha hecho y que nosotros en recíproca respondemos con gratitud. Vaya si tenemos cosas para agradecerle a Dios. Es más, el solamente acercarnos al trono celestial dice que lo tenemos que hacer con acciones de gracia. Entrar por sus puertas y asociarlo con el atrio que está después de la puerta. Pero tú no puedes ni pasar la puerta sin dar. Entrar por sus puertas con acciones de gracia, con palabras, con hechos que denotan la gratitud del privilegio de venir a donde está el gran rey. Entrar por sus puertas con acciones de gracia. El que no da gracias en oración no entra ni a la puerta. ¿Qué va a entrar a la presencia de Dios? ¿Qué va a entrar a los atrios? Entrad por sus puertas con... No es que estoy chocho, es la didáctica del Señor. ¿Están escuchando? Por eso lo repito y lo repito. Y el Señor sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Dar gracias para suplir y hacer el milagro. Y la gratitud es reconocimiento de favores y de hechos que han hecho por nosotros. Y eso se hace con palabras y con acciones de gracia, con hechos. ¿Me siguen? Bien, continuemos. Ahora vamos a ver que la gratitud debe de ser uno de los rasgos distintivos de todo hijo de Dios. El Espíritu Santo dice en esta noche que si hay algo que Él quiere en estos días, que a sus hijos les caracteriza, sea la gratitud. Les voy a leer un pasaje, si ustedes quieren lo anotan, no se distraigan en buscarlo, lo anotan. Dice Colosenses capítulo 2 verso 7: deben de estar arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en su fe, y así como habéis sido enseñados, abunden en acciones de gracia. Un rasgo
distintivo que el Espíritu Santo quiere para cada uno de sus hijos es que abunde en acciones de gracia. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué se distingue a alguien? Por lo que le abunda. Ahí viene el panzón. Por acá el pelo. Ahí viene él. ¿Qué es lo que te abunda? Las palabras obscenas, las palabras. Ahí viene esa boca. La gente te estigmatiza, te identifica con lo que te abunda. Y acá dice, mi Biblia, tu Biblia, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo quiere que a sus hijos hoy les sea un rasgo distintivo entre los seres humanos, la abundancia de la gratitud. Estén fundamentados en Jesús, edificados en Él, confirmados en la fe, y como les he enseñado, abunden en acciones de gracia. No te pases comiendo el coco de lo que te falta, sino mira lo que ya tienes y da gracias. Gracias a Dios y gracias a los seres humanos. ¿Tienes trabajo? No te quejes porque te falta más plata y te sobra trabajo. Da gracias por el trabajo. Gracias a ese trabajo viene el sustento que Dios te da. Y si puedes trabajar, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Porque Dios te da la fuerza. Dijeron eso porque Dios para esta cosa de la vida así. No soy como el Señor que a todos los escucha a la vez. Bueno, oigan, un rasgo distintivo de tu vida diariamente, en tu casa, en tu familia, debe ser, sos una persona agradecida. ¿Qué es lo que te separa? La violencia, la prepotencia, los gritos, los insultos. Entonces, te van a estigmatizar. Ahí viene el jetón. Lo que te sobreabunda es lo que te distingue. Sea física como espiritualmente. Toma sabiduría a lo que el Espíritu Santo te dice esta noche. Y el Espíritu Santo te dice, hijo, hija, quiero que sea un rasgo distintivo en ti, la actitud. Ahora, escúchame bien. Quien no es agradecido, quien no tiene gratitud, es ingrato. ¿Por qué? Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es por mí, contra mí es. Escucha, en el mundo del Espíritu no hay espacios vacíos. El que no es por mí es contra mí. El que no patea a favor, patea en contra. El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no eres una persona agradecida, eres una persona ingrata. Escúchate en los últimos 10, 15, 20 días. Quejas. ¿Las quejas vienen de un corazón agradecido? Crítica, murmuración. Escucha la palabra de Dios. El que no es agradecido por lo que tiene es quejoso por lo que le falta. Repito, vamos a pasar para atrás. Todo de nuevo. El que no es agradecido por lo que tiene es quejoso por aquellas cosas que le faltan.
Tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres cambiar, tú quieres ser ángel, tú quieres ser querubín, tú quieres ser un gran siervo de Dios. Iba a decir otra cosa. Quieres ser un gran siervo de Dios, todo lo que quieras puede ser. Pero si no aplicas principios espirituales revelados en la Escritura, tú nunca lo vas a llegar a ser. Santos, yo quiero ser Schwarzenegger, pero si no voy al gimnasio, aunque sea, no sé, andar alrededor de nunca voy a serlo. Si yo quiero ser lo que quiera ser, un abogado, pero nunca paso por la universidad, el perezoso desea, pero nada alcanza. Siempre pone una excusa. El león está en las calles. Como decía Baladón, el león. El león está en las calles. El león está en las plazas. Siempre hay una excusa. Pero nunca llegas a la disciplina. Cuando llegas a la disciplina, las cosas cambian. ¿Cuál es la disciplina del Espíritu que el Señor te está diciendo hoy que aprendas? Aprende a ser agradecido. Que esa lengua sea agradecida, hija. ¡Varón! Que esa lengua destile gratitud. Que sea el rasgo distintivo en tu vida. Que sea lo que te sobreabunde. A veces puede ser hasta, a mi esposa a veces le resulta molesto. Yo no soy todo lo agradecido que debo ser. Hoy le pedí perdón a Dios y a mi familia por no ser lo agradecido que tenía que ser con ellos. Pero alguna cosita me sabe. Pero es un vasito de agua, no es para nada. No, pero gracias que me pedí un vasito de agua. Gracias que me prepararon churrasquito. María, la semana así. Una de las herencias que tengo de estos últimos años de los continuos episodios de estrés es el colesterol. Gracias, Señor, por el colesterol, porque eso me obliga a comer sano, muy sano, y a hacer ejercicio que no hago. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y además tengo la consecuencia que si no como sano, no hago ejercicio, si todo corre bien, que no me lleve un infarto, me operan del corazón. Porque se tapan las arterias por la grasa. ¿Cierto? O sea que no me queda otra. Gracias, Señor. A veces si no nos queda otra, no lo hacemos. Cuando tú comienzas a darle gracias a Dios, aún por lo que no entiendes que tienes que darle gracias, se te empiezan a abrir los ojos del por qué Dios permitió esa situación, aunque te sea molesta. ¿Por qué Dios permitió determinadas personas, aunque te son fastidiosos? Quizás es para probarte tu impaciencia. Pero quizá, no digo que sí. Quien no es agradecido es ingrato, quejoso, murmurador, criticón. Porque en el mundo del espíritu no hay espacios, dígalo como que tomo café con leche esta tarde, con fuerza. En el mundo del espíritu no hay espacios vacíos. Jesús dijo que no recoge, está desparramando. No recoge para el montón de Cristo, te lo aseguro. Sácalo fuera del montón. Cristo montona y él está con una pala del otro lado, tirando para con él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si no hay en ti gratitud, te aseguro que hay en ti queja, crítica,
murmuración, fastidio, Bien. Vamos a otro punto. Dar gracias y tener un corazón agradecido es darle la gloria a Dios, que tiene todo en control. Es darle la gloria a Dios porque Él tiene todo en control. Dar gracias a Dios es reconocer la soberanía de Dios sobre los asuntos y las personas. Miren lo que dice, usted anótelo si quiere, 2 Corintios 4:15. Padecemos por amor a vosotros, dijo Pablo, para que abundando la gracia de Dios, las acciones de gracia sobreabunden, porque al aumentar la gracia aumentan los milagros, aumenta el poder, aumenta un montón de cosas. Y cuando abunda la gracia, las acciones de gracia, es decir, la gratitud por el derramamiento de la gracia de Dios, sobreabunda para la gloria de Dios. Quiere decir que vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las aflicciones, la gracia de Dios se derrama, supliendo, sanando, consolando, y esto trae en nosotros gracias, Señor, por tanto consuelo, tanto refrigerio, por sanarnos, por restaurarnos. Sobreabundan las acciones de gracia y Dios recibe la gloria. Cuando uno da gracias, aunque todavía no ve, lo que hace es reconocer de que Dios tiene todo el control y que Dios se recibe la gloria. Señor, aunque se me fue el partido de las manos, aunque perdí el dominio del rodado, como dicen las partes policiales, Señor, tú no has perdido el control y el dominio. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en el trono. Tú sigues teniendo todas las cosas bajo tu control. Miren, amados, si aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, yo no he contado los pelos de la cabeza. No sé tú, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo no sé tú, yo no me lo conté. Pero el Señor los contó, eso significa que Él tiene cuidado de cosas que tú no las tienes de ti. Si aún un gorrioncito que se vende en la feria por unas monedas, ninguno de ellos pasa desapercibido que se venden en la feria para el Señor, ¿cómo no van a tener el control de ti y de lo que te pasa, muchacho? Métete eso en la cabeza, por favor. Muchacho, hijita de Dios, ¿qué estás murmurando? ¿Qué estás criticando? Escúchame. Yo tengo los cabellos de tu cabeza contados. Los pajaritos no se venden si yo me entero. ¿No me voy a enterar de lo que está pasando? Ha venido algo a ti. Satanás te ha pedido para zarandearte y yo no me enteré. Se me pasó por alto, pero ¿qué padre piensas que yo soy? Dice el Señor. Yo quiero que me des gracia, que me des la gloria y reconozcas mi soberanía en todas las cosas que te ocurran. Quiero que seas agradecido. Y mientras estés en la ingratitud, nada te va a ocurrir. Seguirás en el desierto, seguirás pasando hambre y seguirás con esos miserables pececitos, sin multiplicarse. ¿Hay en el camino? Sigamos. ¿No le dijo el pastor hoy que tenemos vigilia? Creo que le den gracias a Dios. ¿Hay alguien que le ha pedido al Señor y le ha dicho en el altar, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad? Se le cae la lágrima. Las velitas, con cara de circunstancia. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Pues esta es la respuesta, hija. Esta es la respuesta, hijo. Escuche bien. 1 Tesalonicenses,
5 dice, ese léanlo, porque ustedes de repente no van a creer que dice eso la Biblia. No, léelo. Es más, pide lentes prestados si no ves mío. Tómate tu tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Señor? ¿Cuál es? Algunos piensan que tienen que hacer algo muy difícil, que es hacer la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Hay alguien que todavía no lo halló? Levante la mano. Lo espero, búsquenlo. ¿Cuántos se están alimentando hoy? Amén. Yo sé que ustedes se alimentan, pero me refiero espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. En toda circunstancia, en toda situación. ¿Por qué tenemos que dar gracias en todo? Díganlo ustedes. ¿Porque qué? Vamos a leerlo todos juntos. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es la voluntad de Dios? En toda circunstancia. Hay 5 panes, 5 porteños y todavía porteños. Son 5 pancitos, 5 tortugas y 2 mojarritas. Miren que eso es poco, Es poco para un tipo como Pedro nomás. Que digamos para 5.000 varones sin contar. Pero el Señor, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la clave del milagro? Él sabía lo que iba a hacer. Tranquilo, de poco, tranquilo. Va a ver cómo se multiplica. Dio lazo. Ahí. Cortaba medio pescado. Ya cuando llevaba la cuchilla, ya le había crecido 4 pedazos más. Cortaba pan, pongamos que con un plato, ¡pim! Pasaba el cuchillo, ya cuando iba, le había crecido la punta otra vez. Y se había cocinado todo, rapidito, Qué cosa más extraordinaria. Y la clave fue ¿Quién ha orado? Perdón. ¿Quién ha orado y quiere hacer la voluntad de Dios? Levante la mano, ¿Tú no? No los estoy engañando. Ni me estoy burlando de ustedes. Todos nosotros le hemos dicho en algún momento, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, esta es la voluntad. En lo que estás, donde estás pasando, por lo que estás pasando, en las circunstancias que estés, comienza a dar gracias. Entra al trabajo, empieza a dar gracias por el capaz. Da gracias por fulano, el macumbero, ese mismo. Da gracias. Da gracias por aquel que es un boca sucia. Da gracias por aquel que es un murmurador. Da gracias por aquel que es un pecador. Hoy leí un pasaje de la Escritura en familia, leíamos y decía, exhorto ante todo que hace algo, plegarias, oraciones por todos los hombres y acciones de gracias por todos los hombres. Gracias, Señor, por el ver. Gracias. Gracias por el nombre por la nombre, Señor. Gracias por don Luis Alberto. Gracias. Gracias por don Jorge. Por vaya. Gracias. Todos los hombres. Gracias por la suegra, Señor. Gracias. Te guste o no, es la madre de tu esposa o de tu esposo. Dios la usó. Señor, no tendría esa hermosa flor que tiene ahí. Esa flor de. Bueno, tú dirás. Esa flor de ama de casa, esa flor de
hermano. No pienses mal, no, póngale algo bueno. Un adjetivo calificativo, pero positivo. Bueno, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Bien, continuemos. Efesios 5:20. Miren bien, acá dice dar gracias en todo, en toda circunstancia, en toda situación. Ahora dice, dando siempre gracias. ¿Cuántas veces hay que dar gracias? Está brava la palabra hoy, no le aflojen, siempre dando gracias. Dando siempre gracias a Dios por antes era en, ahora es por todo. Gracias, Señor, porque me criaron en Rocha, en San Luis, departamento de Rocha, un pueblito de 400, 500 personas, ahora que ciudad, pero donde era aldea. Ahora ya es una ciudad con 500, para lo que era antes. ¿Cómo es posible? Señor, gracias por todo. Gracias por mi vieja, Señor. Gracias por mi vieja. Era borracho, no importa, gracias. Porque Dios se complace en usar instrumentos débiles. Te hizo a ti. No hubiera salido tú si no hubiera sido tu hijo o tu hija. No digas nada, no hubieras, no existirías. Mira, algo tan vital como existir no hubiera sido posible si ella y él, como cantaba don José Luis Perales. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás contento por lo que te pasó? Da gracias. ¿Estás molesto por lo que te pasó? Da siempre gracias a Dios por todo. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo y por todo. Ahora, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero no siempre es cómoda. Díganme, ¿Jesús hizo la voluntad de Dios en la tierra o no? ¿Era cómodo ir a la cruz? Corona de espinas, clavos en las manos, 40 azotes. ¿Eso es cómodo? ¿Eso duele? Duele. ¿Molesta? ¿Que te escupan? ¿Te provoca? Hay gente que te escupe órdenes. Hay gente que te escupe acusaciones. Y hay gente que te escupe denigraciones. Y hay gente que te escupe humillaciones. Al Señor se lo hicieron. Ah, Señor, debo dar gracias por todo. Eso. Porque esta es. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay cruz, no hay ascensión, no hay autoridad. En tu perspectiva de la vida, en ese momento te enojas, te quejas, te pones mal, te sale tu viejo hombre, tu vieja mujer, y te pones fastidiado, pero a los planes de Dios todo está marchando bien. Nada de lo que ha venido a tu vida ha venido por casualidad. Y mis errores, pastor, aún tus errores. Listen to me. Escúchenme. Aún tus errores. ¿Quién soy? ¿Qué me causó? Las gracias. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son... ¡Es una locura! ¿Qué es lo cuerdo? Que te quejes, que te fastidies, que te resientas. Pero para Dios eso es la agradable y perfecta voluntad de Dios, que te dé gracias por eso. Porque eso pasó, porque Dios lo permitió. No, yo lo elegí, sí, pero Dios lo permitió. Lo que Él
permite de tus elecciones, aunque no sea la voluntad directiva de Él, es una voluntad permisiva que te conduce a su propósito. Y lo que me hicieron, pastor, debo dar gracias porque alguien me violó. Debo dar gracias porque me abandonaron. Dar gracias a Dios por todo. No me preguntes que te lo razone, que te lo explique, que tú... No, es por fe. No es por fe, es por fe. Dije que es por fe. Es por creerle a Dios la palabra, porque la fe viene cuando le creemos a Dios la palabra. Pues la palabra en esta noche dice, no entiendes, no lo entiendas. Da gracias. Porque funciona. Tú te has culpado toda una vida por tus errores. El Señor dice, deja ya, hija, que nada hiciste sin que yo lo permitiera. Yo hay cosas en la vida que 1000 veces me arrepiento por las consecuencias y porque ofendí a Dios. Pero sé que yo no fui más allá de donde la viola de Dios quiso. Es más, ahora me doy cuenta que había un montón de cosas más que quería hacer y que no me las dejó hacer porque escapaban a su propósito. ¿Te crees que Dios no tenía desde antemano la provisión y la salida aún para tus errores? Sí que las tenía. Tú te enteraste de tus errores cuando los hiciste, cuando te vinieron las consecuencias, pero Dios no, porque en su presciencia, en su previo conocimiento, Él ya sabía lo que tú habrías de decir mal y aún en contra de su voluntad. Y ya había hecho provisión antes que hicieses mal. ¿No han oído que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue inmolado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que iba a crear un mundo, que iba a crear hombres que se rebelarían contra Él, que iban a ser necesario el sacrificio de su Hijo. ¿Alguien entendió? Dígame, no lo repito. ¿Alguien no entendió? Es muy importante que lo sepa. ¿Alguien no entendió? Todos entendieron. Jesús fue sacrificado por orden de Dios. Antes que eso se ejecutara en la práctica, en los papeles ya estaba escrito que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Una humanidad que Dios iba a crear. Dios creó la escalera del incendio antes de hacer la casa. Ya creó la escalera de escapada. Por ahí se escapan. Bueno, ya estaba antes. Dios no te habilitó como los bomberos, no te habilitaron a estar en esta vida sin antes tener previsto las cuestiones de seguridad por riesgo de incendio. Un aplauso al Señor, por favor. Yo no sé si me entiendo. El diablo te ha mentido y te ha dicho que ya no tienes escapatoria, que tú eres la culpable, que tú eres el culpable, que nunca más vas a poder ser quien Dios siempre quiso que fueras, que no vas a tener un ministerio, que no vas a lograr éxito, que no vas a alcanzar a muchos, que no vas a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Está todo perdido. Morite, te dice el diablo. Y si es un demonio de rocha, dice muérete. Si es porteño, dice morite. Pero el Señor te dice que creas al Salmo 138:6. Jehová cumplirá su propósito en mí, pese a mí. Denle un aplauso a Dios. Y la clave es la gratitud, porque la sabiduría de Dios nada desecha, nada. Aunque yerres, Él va a usar tus yerros para bien. Él va a usar las circunstancias para bien, las personas para bien. Pero da gracias.
da gracias. ¡Vuélvete loco! Porque el hombre natural, las cosas, obedecer las cosas del Espíritu le es locura. ¡Vuélvete loco! Gracias, Señor, por cada humillación. El salmista dijo, bueno me fue haber sido... No lee la Biblia. Bueno me fue haber sido humillado. Antes que fuese humillado, descarriado yo. Por causa de tus quebrantos, de tus malas decisiones, viniste a Cristo. La gracia, vuélvete loco. Empieza a apuntar todo lo que te molesta, lo que le pides a Dios, cambia, cambia, cambia. Dios dice, no se cambia si no hay gratitud. ¡Estás loco! Da gracias. Da gracias y la maquinaria de Dios comienza a moverse y a actuar. Así que hay que dar gracias para que el milagro ocurra. Yes. ¿Hay algún francés aquí? Oui. Si alguno no entendió porque brasileño es sin. ¿Hay un gringo que no entiende el español? Yes, ya. ¿Hay un chileno? Ya, po. Sea agradecido con palabras y con hechos. ¿De qué manera? Con palabras, como hacen en el cielo. Aquí un pasaje de Apocalipsis. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Apocalipsis 11:16, adoraron a Dios diciendo, hablando, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. En dos perspectivas funciona la gratitud, diciendo por lo que hablamos. Cuando te escuchas hablar, escuchas a una persona agradecida, preguntale a tu marido si no te das cuenta, preguntale a tu mujer, preguntale a tus hijos, preguntale a tus padres, preguntale al pastor agradecido. Cuando habla se nota que soy una persona agradecida. Segundo, agradecemos con acciones de gracia. Pues ya lo tocamos, pero les recuerdo un pasaje. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros de Dios su reino inconmovible, tengamos gratitud. Así que, habiendo recibido la salvación, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella, con gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gratitud es el principio inspirador del servicio. Yo estoy tan agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho que le doy gracias por mi boca y le doy gracias sirviéndole. No para que Él me salve, sino como resultado de que ya recibí la salvación. Recuerde Hebreos 12:28, en algún momento vamos a hablar de él. El principio rector del servicio a Dios es mi gratitud por lo que Él hizo por mí. Mi gratitud llevada en hechos. Voy a las cárceles, voy a las células, vengo a orar, vengo a interceder por barros blancos, vengo a interceder por la congregación, doy mis diezmos, doy mis ofrendas como gratitud en forma práctica. Esos son acciones de gracia. No, otra vez que dar la ofrenda, no. Venga con el Señor, esto no es nada comparado con lo que tú diste, que diste en tu propia vida. No, pastor, no tengo tiempo, no. Algunos dicen la familia. No, se escuda la familia. No, la familia. Que venga la familia a servir también. ¿Cómo es primero Dios y después la familia? ¡No! ¡No! Número 1, Dios. Número 2, familia. Número 3, la obra. ¿Dónde está eso también? Se van a pelear conmigo.
manda poner segundo a la familia, tercero a la obra, nos manda andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, lo que es de Dios es de Dios, lo que es de la familia y lo que es de la obra de la obra. Ese es maravilloso, es increíble, es una cosa así. Mire lo que le voy a decir, la gente que se escuda en eso es gente que no hace nada ni por Dios, ni por la obra, ni por sí mismo hacen. Caminen en el Espíritu, y el Espíritu en un momento le va a decir, no, ahora orar no, hijo. Vaya con su esposa y sus hijos al parque, vaya al cine, o yo que sé, tire cuesta en la vida. No sé. Pero hay veces que tú, si andas en el Espíritu, el Señor te dice, no, yo estoy pidiendo que tú salgas, porque yo quiero que ese fin de semana ustedes se pasen en oración y ayuno como familia. Y que conversen de sus cosas. Y que se pongan de acuerdo, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, para andar juntos tenemos que estar de acuerdo. Y para estar de acuerdo tenemos que dialogar. Y para dialogar hay que tener tiempo y escuchar al otro. Entonces nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. Entonces Dios dice, no, hoy no vayan a la célula, no vayan a la feria a repartir volantes. Hoy tengan un día de oración y de ayuno y a ponerse de acuerdo entre ustedes. Pero eso tenemos que hacerlo en el Espíritu. Hay que hacerlo en el Espíritu. No sé por qué entré en esto. Me fui. ¿Por dónde ando? Vamos a terminar. Un último consejo. No usen el término de la gratitud para fundamentar malas decisiones. Lo que pasó, pasó. Y gracias a Dios. Lo que ustedes no tuvieron responsabilidad, de gracias por eso. Y los errores que cometieron, de gracias. Pero no significa ahora que yo voy a tomar malas decisiones, voy a pecar y después me voy a poner a dar gracias. Cuidado. No permita que un payaso le eche a perder todo el desfile. Si no, después damos gracias y está todo bien, la llave de la felicidad. No. Uno siempre tiene que tener temor de Dios, siempre tiene que buscar a Dios, siempre tiene que consagrarse, siempre tiene que cuidarse, siempre. Y buscar consejo a la hora de tomar decisiones, siempre. Y si aún así cometemos errores, demos gracias a Dios, porque Dios nos va a encaminar para bien. Porque al que sabe hacer lo bueno y hacer lo malo se le cuenta por pecado. ¿Están escuchando? Allá por el año 1704, un hombre llamado Alexander Shea se enroló en la Real Marina Británica, escocesa. Tenía el sueño de ser navegante y así lo hizo. Su barco surcaba el Pacífico a unos 1500 kilómetros de la costa de Latinoamérica, un pedazo de Chile. Pero pasaba algo, era el único marinero entre las decenas que iban en su barco y era creyente. Era un hombre cristiano, leía diariamente la palabra, alababa a Dios. Su barco fue tomado por una tormenta, muy averiado, y cuando vieron que todo se perdía, Alexander Shea entró en una barcaza con un baúl y como pudo se largó al agua. La primera isla que llegó, el archipiélago conocido como Juan Fernández, es un archipiélago, es un conjunto de islas. Allí posó él. Se enteró que ese archipiélago que tiene unos 95 o 100 kilómetros
salvajes, vegetación, ratas, cabras salvajes. Estaba solo, es una historia real. Pero en su baúl había algo que no se había mojado, la Biblia. Construyó 2 chozas, solo 2 chozas. En una cocinaba lo que cazaba, en la otra adoraba, cantaba a Dios salmos e himnos, y allí también dormía. Pero un día Alejandro II descubre un hecho terrible. Se incendian sus chozas. Y hasta el momento había sobrevivido y había permanecido en su fe firme. Pero ese día echó a mirar de lejos. Ya esas chozas ya no estaban incendiadas, una gran fogata y un tardecita noche de aquel mujer en octubre, noviembre de 1709. Estuvo 4 años y 4 meses desanimado, apesadumbrado. Decía Alejandro II, solo me falta morir. Pero en eso, nota a la distancia una luz en el cielo. Al otro día de mañana llega un barco de ingleses, no de españoles que lo hubieran matado, sino barcos de expedición ingleses, que vinieron a su rescate. Y lo primero que les preguntó, ¿cómo vinieron aquí derecho? Porque esta isla tiene un montón de kilómetros para allá, pero para acá. Dice, escribimos el fuego y la llama del fuego, del incendio que usted hizo. Esa historia real, verídica de Alejandro II fue tomada por un escritor escocés de la época, de su propia boca, y de ahí nació Robinson Crusoe. Hoy ese archipiélago tiene 2 islas, una Alexander J. y la otra se llama Robinson Crusoe. Cuando te parezca desmayar, yo me leí esa historia y pensaba, hay veces que nos aguantamos años en el desierto, en la dificultad, en la necesidad, viviendo como podemos, pero ahí tomados de la palabra, dando gracias a Dios. Pero hay veces que es como el golpe de gracia. Muere quien menos piensa que tendría que morir. Se enferma. Hay pérdida. Y dice, bueno, esta es la gota que rebasó el vaso. Pero quizás esa sea, al revés, la gota que derrama el vaso de la liberación, de la salvación, de la provisión. Tantas cosas habían pasado por el discípulos en el desierto, ¿no? Con el Señor. Pero dijeron, no, esto ya, lo que faltaba. Esta avalancha viene y quiere comer y nos come a nosotros. Sin embargo, aún debajo del agua, aún que se te incendie ya el rancho, debo gracias. Mantente amando a Dios, que Él esté en el primer lugar, que Él sea tu primer amor. Asegúrate de eso, que después las demás cosas te vendrán por añadidura. De los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas les ayuden para mí. Vamos a ponernos de pie.